Pasa con Mel. Buenas noches. Bendecida noche. Arrancamos. Vamos a esperar unos minutos que se conecten. Y ya arrancamos. ¿Cómo andan? Buenas noches, Marisol. ¿Cómo estás? Eida Gómez Moreno, ¿cómo están? Buenas noches, bendecida noche. Ya arrancamos. Esperamos unos minutitos y arrancamos. ¿Cómo están? ¿Ya por dormir? ¿Cansados? ¿Cansadas? ¿Agotados del día? Yo me demoré unos 3 minutos, pero bueno, estaba acomodándome. Bendecida noche, buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Todo bien? Vamos a esperar unos minutos que se conecten. Y arrancamos con esta literatura libre, con el segundo halconcito del tablón. Buenas noches. Aida Gómez Moreno, buenas noches. Marisol. Con este nuevo segmento que se llama literatura libre, con el pasaje como saeta, como rema, Proverbios 19:2, donde la ciencia, el alma sin ciencia no es buena. Así que vamos a seguir expandiendo el conocimiento a través de la lectura de libros, ¿sí? Libros que nos edifiquen primeramente, y no solamente libros cristianos, también vamos a leer un poco de libros seculares también, para expandir la mente y para ser eficaces aún más a la hora de predicar el Evangelio. Si bien es el Espíritu Santo que nos guía, pero como dice esta palabra, Dios dice, el alma sin ciencia no es buena. Así que qué bueno saber de lo que nos rodea y podernos desenvolver con palabras y con propiedades para que seamos efectivos realmente. Así que esperamos unos minutitos más y arrancamos. Mientras, escríbanme de dónde nos están mirando, de dónde nos ven. Si vieron la otra vez, si estuvieron, o si vieron el video guardado del capítulo 1 del libro que estamos leyendo, que es Un líder de convicciones, 25 principios para un liderazgo relevante. Si lo vieron o no lo vieron. Y si no, quedó guardado la primera parte del libro, que es el primer capítulo, ¿sí? Así que nada, estoy acá aprendiendo un poco. Se me apagó la compu. Estoy poniendo melodía de fondo. Y arrancamos. Mientras están acostados, están levantados, están durmiendo, ¿qué están haciendo? Cuéntenme un poco. Montegrande, Argentina, qué grande. Vamos, Lady. Poderoso el Testilay, Lady. Poderoso el Testilay. Tocó corazones, como siempre. Ya arrancamos. Vamos a dejar de compartir. Ahora sí, buenas noches, muy buenas noches. Bendecida noche a todos y a todas que nos miran. Mi mate infaltable. Arrancamos con literatura libre. Bienvenido a todos los que están conectados y a los que después van a ver este video. Tuvimos buenas repercusiones con el primer segmento. Esto es un sentir, para el que no conoce, que puso Dios en mi corazón hace tiempo ya, de que hay personas que le cuesta leer. Entonces, ¿por qué no hacer un book live, como decía Lady, y leer acompañado, leer juntos y aprender, ¿sí? Aprender de libros que Dios me va poniendo en el corazón para leer, para que nos edifiquen, para expandir el conocimiento un poco más, porque el alma sin ciencia no es buena. Así que dije, bueno, vamos con este segmento nuevo, un poquito más de carga, pero lo hago por amor y simplemente por amor. Y para resumir el versículo que leímos, Pastor Fernando Niño, buenas noches. Gracias por su servicio en el ministerio, por la enseñanza, un maestro de la palabra. Entendimos, ¿no?, en el primer capítulo del libro Un líder por convicciones, y esa es una parte fundamental porque todos los que están acá son líderes, ¿sí? Y no están acá porque sí, no están perdiendo el tiempo en este live. Se quieren edificar y quieren ser líderes efectivos para llevar un evangelio efectivo. Primeramente por el Espíritu Santo. Y segundo, porque nosotros vamos a manejarnos con personas que van a ser muy elocuentes. Que solamente vamos a entrar con 2 cosas. Palabra de conocimiento, ¿sí? Y sabiduría con elocuencia. Pero una sola cosa que nos va a caracterizar. El amor, claramente. El amor. Por eso esto lo hago, tomarme el tiempo y estar acá con ustedes, por amor y por lo que Dios me puso en mi corazón. Así que vamos a la literatura. El primer principio, amén, para servir, así, vinimos a servir y no ser servidos, pastor. Gracias por estar, de verdad. Dice, el verdadero liderazgo comienza con un propósito y no con un plan.
Eso fue lo primero que vimos del primer capítulo del libro Un líder de convicciones. Y viene a la ocasión para romper el hielo en este pequeño programa de media hora, de donde leemos 4 o 5 hojas, o 7 mínimo, que son los que terminan los capítulos. Recuerden que son 25 capítulos, ya leímos el capítulo 1, que habla. Todo liderazgo comienza con un propósito y no con un plan. Entonces, a raíz del propósito, lo resumo lo que leímos la clase pasada, a raíz del propósito, ¿qué es lo que te mueve? Bueno, nosotros esto lo hacemos porque por amor, nos mueve el amor. Este es mi propósito, que a través de la lectura de la palabra de mi vida pueda acercar a otros a Cristo, como todos los días el Padre en su misericordia me viene a buscar, me abre los ojos, me da salud, me sigue llamando, me perdona, te perdona, nos perdona. Y la misericordia de Dios nos alcanza cada vez que tenemos un día más de gracia, de vida. Entonces, ese es mi propósito, acercar a las personas a Cristo, y ya sé para lo que vine. Vine a servir, como dice el pastor, y no a ser servido. Vine a entregar mi vida para acercar a muchos al Evangelio, porque eso hizo Jesús y eso dijo, imiten mi camino. O sea, entregar. El amar es servir. El amar es dejarlo de uno para darle al otro. El amar es dejar las comodidades de uno para ver bien al otro. Eso es el verdadero amor. Lo que hizo Jesucristo, descendió del cielo, de su trono, para nacer en un pesebre, para caminar en largos caminos desiertos bajo el sol y bajo el frío. ¿Pero por qué? Por amor a muchos. Entonces, cuando Jesús dijo, hagan lo mismo e imiten a mí, ¿no? Y prediquen el Evangelio, era eso, entregarse por amor a Jesucristo. Entonces vimos que el primer capítulo del libro era resumido, todo liderazgo comienza con un propósito, no con un plan. A medida que el propósito empieza a verse creíble en tu vida, porque estás convencido de lo que estás haciendo, ahí empiezas ya uno a ser estratégico y a tener un plan. Ejemplo, cuando empezó la página de Un Pastor por Accidente, empezó por un sentir de Dios. No lo hice por Sebastián. Tac, 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 y fue añadiendo al pastor Fernando, a Lady, a la pastora Lady, a los chicos, los 8 que están más con nosotros, Manuel, Jorge, Lina, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya empezó Dios a desarrollar un plan. Ahora el plan, ¿cuál es? Van a leer, vamos a hacer literatura libre, vamos a implementar, me dijo Dios, este pasaje. El alma sin ciencia no es buena. Entonces, bueno, vamos a llenarnos de conocimiento. ¿Se entendió? Este es el pequeño resumen. Bueno, así que ahí donde estás, hacemos una oración rápida para entregar y que tome control el Espíritu Santo. Señor, Padre nuestro, tú que estás en los cielos, y santo, santo es tu nombre, te damos la bienvenida, te damos gracias por un día de vida, por llegar hasta estas horas de la noche, algunos ya empezando a descansar, otros llegando a su casa, otros saliendo a trabajar, Señor, pero nos das la gracia de tener los ojos abiertos y respirar, Señor, y tener vida un día más. Toma el control, Espíritu Santo, de esta lectura. Sé tú manifestándote, limpia los aires, concéntranos. Toma el control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu, para que todo lo que leamos, Señor, como dice tu palabra, el alma sin ciencia no es buena, genere ciencia en nuestra alma y seamos efectivos, eficaces a la hora de enfrentarnos a las pruebas que van a venir, Señor, sabiendo enfrentarlas con el Espíritu Santo, con tu presencia, con conocimiento, discernimiento, ciencia y entendimiento sobre las cosas que nos rodean. Gracias, Jesús, porque donde están 2 o 3, ahí estás. Y sabemos que estás aquí. Que seas tú hablando, que seas tú manifestándote y que sea para ti la gloria y la honra, el poder y la autoridad sobre nuestra vida. Que así sea. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, empiezo a citar. Si voy muy rápido, si voy muy lento, me dicen. Si no se escucha, me avisan, ¿sí? Vamos con el capítulo 2. Bienvenido a todos los que se conectan. El capítulo 1 está guardado y empezamos con el capítulo 2. El capítulo 2 dice, liderar es creer. Wow. Liderar está impulsado por creencias que lo conducen a la acción. Qué bueno, qué tremendo eso. El líder está impulsado por creencias que lo conducen a la acción. Entonces, si vos crees en Jesucristo, salí a amar, salí a servir. ¿Y cómo sirvo? ¿Y cómo sirvo, Sebastián? No sé. En tu casa, ayudando, primeramente. Haciendo lo que antes no hacías en tu casa por pereza, bueno, ahora lo vas a hacer. Y te van a mirar en tu casa tu madre, tu padre, tus hermanos o con quien viva. ¿Y este qué le pasa? ¿Esta qué le pasa? ¿Qué tiene? A Jesucristo en el corazón. ¿Por qué? Porque el líder está impulsado por creencias que lo conducen a la acción. O sea, si no hay acción, entra un pasaje bien claro acá. La fe sin obra es muerta. Entonces, esta semana vamos en nuestro llamado al liderazgo que Dios nos hizo, a nuestro ministerio, a cada uno que está acá. Vamos a conducirnos a la acción. ¿Y cuál va a ser el motor de la acción? El amor. Movernos por amor.
Cuando un líder ingresa en algún lugar, lo normal es que junto con él ingrese una pasión por la verdad. El liderazgo auténtico no surge de la nada. Total. El liderazgo relevante es el que tiene convicción, una profunda convicción. Esta cualidad del liderazgo surge de aquellas creencias fundacionales que nos moldean y que establecen nuestras creencias respecto a todo lo demás. Las convicciones no son meras creencias que sostenemos, son aquellas creencias que nos sostienen. ¿Y qué es lo que te sostiene esta noche? ¿Te sostiene Dios? ¿Te sostiene su palabra? ¿Estás sosteniéndote del Espíritu Santo y del Hijo y del Padre? ¿O te sostienen más las cosas del mundo, lo que nos rodean? Porque el mundo y sus deseos pasan, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Y yo sé que hoy estás haciendo la voluntad de Dios porque estás acá escuchando palabra para edificarte, no estás escuchando a Sebastián, estás escuchando lo que Dios está hablando. Así que bienvenido, porque eso te sostiene, esas son tus convicciones. Amén. No sabríamos quiénes somos si no fuera por estas creencias que forman nuestro cimiento. Y sin ellas no sabríamos cómo liderar. En 1993 entré por primera vez a mi oficina como presidente del Seminario Teológico Bautista Sonder y cerré la puerta atrás de mí. ¿Quién? El editor de esto, ¿sí? Albert Mohler. Para el que se conecta y no sabe y viene por primera vez. En los meses que transcurrieron entre ser elegido y comenzar a ejercer, tuve tiempo más que suficiente para comprender mi desafío. Había sido llamado a poner de cabeza a una institución cristiana más grande y más venerables, para hacerla volver a sus compromisos y convicciones fundacionales. Casi toda la facultad estaba en mi contra, y eso va a pasar. Cuando uno va en contra del sistema, el sistema va en contra tuyo. Así que si parece que el mundo va en contra, parece que vos te dicen, vos vas al revés del mundo, sí, voy al revés del mundo porque sigo a Jesucristo. Casi toda la facultad estaba en mi contra, y ellos tenían más experiencia docente y antigüedad académica de lo que yo jamás tendría. Esta parte es fundamental. Casi toda la facultad estaba en mi contra, y ellos tenían más experiencia docente y antigüedad académica de lo que yo jamás tendría. El Señor te dice, no es lo que tú sepas, no es con tus fuerzas, no es con tu conocimiento, es con mi presencia, con mi Santo Espíritu, el que te va a guiar, el que te va a ayudar, tu ayudador, tu fiel amigo, el que te va a decir lo que tengas que decir en el tiempo, en forma y lugar adecuado para cada persona. Porque es mi presencia la que te acompaña, no es tu elocuencia. Así que ve y hazlo, te dice el Señor. No temas, yo estoy contigo hasta el fin. Esto es para alguien que no se anima a abrir su boca. Esto es para alguien que está dudando de que si es un llamado de Dios o no es un llamado de Dios. Si estás acá conectado es porque es un llamado de Dios. Porque si no, estarías haciendo cualquier cosa, hijo. Pero atendiste a la voz de mi llamado. ¿Sabes por qué? Te dice el Señor. Porque mis ovejas oyen mi voz. Me ven, me escuchan y me siguen. Así que animate, no calles, no enmudezca, abrí tu boca. Porque hay una generación que está esperando. Pero que Dios puso en tu corazón ya para dar. Amén. Casi toda la facultad estaba en mi contra, vuelvo a leerlo, y ellos tenían más experiencia docente y antigüedad académica de lo que yo jamás tendría. Los estudiantes ya habían organizado protestas y había un grupo de periodistas plantados fuera de mi oficina de forma casi permanente. Yo había terminado mi doctorado en esta misma institución, mi propia alma mater. Apenas 4 años atrás, ahora había regresado como presidente con la misión de introducir cambios que mis ex profesores combatirían de todas las maneras posibles. Cuando se cerró esta puerta tras de mí, inspiré una corta bocanada de aire. Entendí que carecía de casi todo lo que hubiera buscado un comité en su sano juicio para el presidente de una institución con esa talla histórica. Pero una cosa sabía, me impulsaban las convicciones sobre las cuales solía afirmarse la institución, las verdades que le habían dado vida. Estas convicciones eran correctas, verdaderas y de importancia fundamental. Además, en el mismo nivel de importancia sabía que tenía la convicción de liderar. Es un sentido. Esto es común a todos los líderes. Pero el líder cristiano conoce esta verdad de una manera especialmente potente, ya que la convicción es esencial para nuestra fe cristiana y para el discipulado. Nuestra experiencia
cristiana comienza con el creer. Ese versículo tan conocido del Nuevo Testamento, Juan 3:16, declara que Dios envió a Jesucristo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Énfasis añadido. Cuando Pablo y Silas le dijeron al aterrado carcelero cómo podía ser salvo, lo expresaron con una poderosa e inconfundible simpleza. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Y muchas veces es eso, Dios no necesita elocuencia. No necesita que seas un doctorado. Necesita solamente que le repitas un versículo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque la palabra es la única que es viva y eficaz. Cuando nosotros nos frustran porque no estamos preparados, no estamos capacitados, ay, no me siento preparado para hablar en público, para predicarle, para decirle a una persona, es porque estás luchando con tus fuerzas humanas. Pero cuando empezás a luchar con la palabra y empezás a decir los versículos que Dios te habla y te usa, vas a empezar a ser efectivo, como Pablo y Silas. El mandamiento de creer es primordial en la Biblia. El cristianismo se basa en ciertas verdades no negociables y una vez que se las conoce, se traducen en creencias. Las creencias que anclan nuestra fe son aquellas con las cuales nos comprometemos de manera más apasionada y personal, y estas son nuestras convicciones. No creemos en las creencias así como no tenemos fe en la fe. Creemos en el Evangelio y tenemos fe en Cristo. Nuestras creencias tienen sustancias y nuestra fe tiene un objeto. Dicho de manera sencilla, una convicción es una creencia de la cual estamos absolutamente convencidos. ¿Estás convencido o convencida de que Jesucristo dio la vida por vos y que hoy vive? No digo que estemos meramente persuadidos de que algo es verdad, sino que más bien estamos convencidos de que esta verdad es esencial y transforma la vida. Vivimos según esta verdad y estamos dispuestos a morir por ella. La Biblia subraya que la convicción es absolutamente primordial en una vida cristiana fiel. Cuando el autor del libro de Hebreos se dispone a definir y demostrar qué es la fe auténtica, escribe: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La fe es la absoluta seguridad de aquello que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Pero sus raíces se encuentran aún antes. Como afirma el escritor de Hebreos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Wow. Hebreos 11:3. Algunos versículos más adelante escribe: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador es una persona que tuvo un premio, va a ser premiada la persona, ¿sí? En simples palabras. 11:6, Hebreo 11:6 está eso. En otras palabras, hay algunas cosas que debemos creer aún antes de creer que Dios salva a los pecadores. Wow. En primer lugar, debemos estar convencidos de que Dios existe, que creó este mundo y que lo gobierna. Sin estas creencias previas no tendríamos comprensión del Evangelio de Cristo. Amén. No obstante, si las sabemos y estas verdades más poderosas que todas se apoderan de nosotros y comienzan a gobernar nuestro pensamiento, aunque esto sucede con los cristianos, la plena fuerza de la convicción es lo que distingue al líder cristiano. Estas convicciones son la esencia misma del liderazgo cristiano y siempre ha sido así. Piensa en Pedro y Juan, los dos apóstoles que, pocos días de la muerte y resurrección de Cristo, tuvieron el valor de enfrentar al Sanedrín y desafiar su orden de no predicar en público sobre Jesús. A las autoridades que los habían arrestado les dijeron que sencillamente no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Hechos 4:20. No podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Y yo creo que más de uno de nosotros acá tampoco podemos dejar de hablar de Jesús, porque hemos visto y hemos oído todo lo que el Espíritu Santo nos habla y todo lo que Jesús ha hecho en nuestra vida y cómo fue cambiando y fue transformado. Por eso estás acá pendiente, escuchando, porque tu vida fue transformada. Porque ¿quién se va a poner a escuchar a alguien que está leyendo un libro hoy en día? Solo los que realmente han entendido el llamado. Los que realmente
quieren saber más de Dios, los que realmente se quieren edificar y quieren ser efectivos, quieren caminar en la fe cristiana, quieren caminar en el sendero de la vida, que no se aparte ni a derecha ni a siniestra, sino que siempre haga lo recto. Aquellas mismas creencias son las convicciones que hoy en día no les permiten a los líderes cristianos permanecer callados. Aún, me incluyo, aún frente a las amenazas y la oposición. La convicción explica el valor de Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva, que miró a los ojos a aquellos que estaban a punto de apedrearlo y les habló del Evangelio de Cristo, convencido de que Dios lo protegía aún en la muerte. El apóstol Pablo estaba dispuesto a experimentar azotes, prisiones, naufragios y el posible martirio porque estaba convencido de que Dios cumpliría sus promesas. ¿Estás convencido de que Dios va a cumplir sus promesas pese a todos los problemas que hoy te rodean? Créelo. Amén. Justino mártir, uno de los líderes de la iglesia primitiva, también sirve como representación del liderazgo por convicción. Cuando marchaba junto a otros miembros de su congregación hacia la muerte a manos de las autoridades romanas, Justino alentó a su gente con estas palabras, escritas al emperador romano Antonio Pío: pueden matarnos, pero no pueden hacernos daño. Amén. Por eso ahí entra un pasaje, en esta simple oración se me viene este pasaje. No le tengas miedo a aquel que destruye el cuerpo. Más bien, teme a aquel que puede destruir el alma, aquel que tiene la autoridad para mandar al alma al infierno o al alma al cielo, al paraíso. Se lo parafraseo. Esto es auténtico liderazgo en su forma más clara, la disposición de una persona a morir por sus creencias. ¿Estás dispuesta a morir por Jesucristo? Esa es una pregunta que todos los días me hago. Señor, cuando lleguen esos momentos, si me toca vivir la persecución venidera por todas las cosas que estamos viendo, que mi corazón no se turbe, que mi boca no titubee, sino que diga sí creo en Jesús, hasta el fin. Buenas noches a todos los que se van conectando. Estamos con el capítulo 2 del libro, Un líder por convicciones. Esto es auténtico liderazgo en su forma más clara, la disposición de una persona a morir por sus creencias, porque sabe que Cristo la justificará y le dará el regalo de la vida eterna. Amén. Es bueno saber que la mayoría de nosotros nunca tendremos que experimentar esa clase de desafío en el liderazgo. No obstante, las convicciones son las mismas y también la función de estos compromisos en la vida y el pensamiento del líder son los mismos. Sabemos que estas cosas son tan ciertas que estamos dispuestos a vivir por ellas, a liderar por ellas y, si fuera necesario, a morir por ellas. En el centro del corazón y la mente del verdadero líder, del verdadero líder encontrarás convicciones que impulsan y determinan todo lo demás. El liderazgo verdaderamente relevante se basa por completo en la convicción. Como es debido, al líder le preocupa todo lo que va desde la estrategia y la visión hasta la formación de equipos, la motivación y el saber delegar. Pero en el centro del corazón y la mente del verdadero líder encontrarás convicciones que impulsan y determinan todo lo demás. Muchos de mis modelos de liderazgo por convicción más adelantadores e informativos provienen de la historia. Toda mi vida me ha inspirado el ejemplo de Martín Lutero, el gran reformador cristiano del siglo XVI, quien estaba tan convencido de la autoridad de la Biblia como para plantarse ante la intimidante corte de autoridades religiosas que lo habían enjuiciado, e incluso mirar fijamente al santo emperador romano y declararle: me mantengo firme en la Escritura, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Me mantengo firme. Estas palabras son un manifiesto de liderazgo por convicción. Pero Lutero no solo estaba listo para mantenerse firme, sino también para conducir a la iglesia en un proceso de valiente reforma. Cuando era adolescente vi por primera vez la película Un hombre de dos reinos, A Man for Hals, basada en la novela de Robert Bolt. En el centro de la historia se encuentra Sir Tomás Moro, que finalmente se enfrentaba a un juicio por su vida. El rey Enrique VIII estaba furioso porque Moro, que había sido Lord Canciller del reino y uno de los colegas más cercanos a Enrique, no estaba dispuesto a firmar el juramento de supremacía que declararía al rey como la autoridad superior a la iglesia. Posteriormente me enteré de que el propio Moro había perseguido a los luteranos y a Guillermo Tyndale, el gran
traductor de la Biblia al inglés. La versión de Moll sobre Tomás Moro, la versión de Moll sobre Tomás Moro no dijo toda la verdad, pero desde la primera vez que vi aquella película hasta ahora me ha inspirado el ejemplo de que Moro, mientras hacía el patíbulo por ser fiel a sus convicciones, Sir Tomás miró a la multitud reunida para presenciar su ejecución y afirmó: el rey me ha ordenado ser breve, y como soy un siervo obediente del rey, breve seré. Muero como un buen siervo de su majestad. ¡Wow! Pero primero de Dios. Esa es la clase de convicción que produce cambios realmente. Por desgracia, hay demasiados líderes hoy que parecen tener poca idea de lo que creen o que se dejan llevar por convicciones que no son claras ni discernibles. ¿A cuántos líderes hoy en día se los conoce por estar dispuestos a morir? Por eso, como empezamos esta transmisión, el Evangelio se trata de morir a nosotros para servir. ¿Por qué? Por amor. De eso se trata seguir a Cristo. De eso se trata adorar y honrar a Dios. De servir al resto. Por amor. Se puede dividir. ¿A cuántos líderes hoy en día se los conoce por estar dispuestos a morir o también a vivir por sus convicciones? Se puede dividir a todos los líderes en dos: aquellos que meramente sostienen un puesto y aquellos que sostienen grandes convicciones. La vida es demasiado corta como para presentarle mucha atención a los líderes que mantienen poco o nada, los que esperan el siguiente programa o que se suman a la última novela en materia de liderazgo, lo que prueban idea tras idea, pero sin estar impulsados por ninguna convicción profunda. Yo quiero ser un líder de peso que produzca transformaciones con mi liderazgo. Y decláralo para tu vida si querés. Yo quiero ser un líder de peso que produzca transformaciones con mi liderazgo. ¿Transformación de cuál? Que la otra persona conozca a Jesús, que se acerque a Jesús, que conozca a la persona del Espíritu Santo y que deje que el Padre lo guíe a toda la verdad. Precisamente porque mis convicciones son relevantes. Aún en el mundo más grande de la política, de la historia, podemos ver la diferencia entre los líderes con convicción y los líderes que buscan un lugar seguro donde aterrizar. ¡Wow! La convicción explica cómo Alexander Solzhenitsyn puede desafiar el régimen soviético al escribir libros que revelan lo inhumano de ese gobierno represor. La convicción explica cómo el presidente Ronald Reagan pudo pararse en Berlín y, contra prácticamente todo consejo político, exigir: señor Gorbachov, derribe esta pared. La convicción explica cómo la ex primera ministra británica Margaret Thatcher pudo rechazar los llamados de transigir políticamente con la respuesta: la señora no cambiará el rumbo. La convicción explica el valor de Martin Luther King Jr. al escribir la ahora famosa carta desde la cárcel de Birmingham y el de Nelson Mandela al dar esperanza a su pueblo mientras estaba preso en la isla de Robben. Si lo piensas, casi todos los líderes que hoy se recuerdan por haber aportado una influencia positiva en la historia fueron líderes con fuertes convicciones sobre la vida, la libertad, la verdad y la dignidad humana. Con el correr del tiempo, este es el único liderazgo relevante. Los líderes con convicciones impulsan la acción precisamente porque están motivados por profundas convicciones y transfieren su pasión por estas convicciones a los seguidores que suman sus esfuerzos para hacer lo que saben que es correcto. O sea, tenés que tener pasión. Podés estar muy convencido, pero si no hay pasión... ¿Y saben lo que es correcto? ¿Por qué conocen lo que es verdad? ¿Cómo puede conformarse un líder cristiano con algo menos que esto? Los puestos, los altos cargos y los títulos se desvanecen más rápido que la tinta. ¡Wow! Hace poco llevé a mi hijo, Christopher, en un viaje a la ciudad de Nueva York. Varias veces nos encontramos frente a estatuas y monumentos levantados en honor a hombres que en algún momento fueron famosos o poderosos. La mayoría ha desaparecido de todo recuerdo y sus retratos ahora se mezclan con el paisaje de la ciudad, donde millones de personas
pasan junto a ellos sin prestarle ninguna atención. Piensa en lo siguiente: la mayoría de los estadounidenses considera que el presidente de Estados Unidos ocupa el cargo más alto imaginable del liderazgo secular. Sin embargo, ¿cuántos estadounidenses pueden nombrar, aunque sea 20 o 30, de los 44 hombres que han ocupado ese puesto? ¿Cuándo fue la última vez que oíste a alguien mencionar a Chester R. Arthur o William Henry Harrison? Pero si recordamos a aquellos que fueron conocidos por sus convicciones y por el valor que esas convicciones inspiraron, este mismo principio puede extenderse a cada cargo o puesto de liderazgo imaginable. Sin convicción no hay nada que realmente importe y no se transmite nada trascendente. Creo que el liderazgo tiene que ver en esencia con poner las creencias correctas en acción. O sea, si hoy decimos creer en Jesucristo y decimos voy a la iglesia, oro, alabo, escudriño, busco la palabra, me conecto, ¿sí? Pero no ponemos en acción nuestra creencia, entra el pasaje y vuelvo a reiterarlo: la fe sin obra es muerta. ¿Y cómo la pongo en acción? Dando amor, ayudando a otros, llevando el evangelio. Abrazando, amando, sacándote el pan de la boca y dándoselo a otro que no tiene para comer, tal vez, o hace mucho que no come. Y no lo que te sobra, sino lo que tenés. Porque si no, como dice acá, creo que el liderazgo tiene que ver en esencia con poner las creencias correctas en acción y conocer, de acuerdo con las convicciones, cuáles son las creencias y acciones correctas. Este libro está escrito con la preocupación de que gran parte de lo que hoy en día se entiende como liderazgo no es más que gestión. Sin convicciones pueden estar en condiciones de gerenciar, pero no puedes liderar de verdad. Para los líderes cristianos, este enfoque en la convicción es aún de mayor importancia. No podemos liderar de una manera que sea fiel a Cristo y eficaz para su pueblo si no estamos profundamente comprometidos con la verdad cristiana. Wow. No podemos liderar fielmente si primero no creemos fielmente. Claro, no puedes amar realmente si primeramente no te amas a vos mismo, en simples palabras. Si todo el día te estás condenando, no soy capaz, no puedo, no te perdonás, no te sos fiel, no estás cimentado en tus convicciones, en tus creencias, en tus valores, en tus principios, entonces no vamos a ser efectivos nunca. No podemos liderar fielmente si primero no creemos fielmente. ¿Crees en vos esta noche? Cree en vos, porque Dios cree en vos. Por algo estás acá. Por algo estás conectado, conectada. Cree en vos. Así, al mismo tiempo, muchos cristianos se sienten llamados a liderar y se comprometen de lleno con todas las verdades correctas, pero simplemente no están seguros hacia dónde ir a partir de allí. En los siguientes capítulos hablaremos sobre los elementos prácticos y las destrezas del liderazgo, que son temas importantes por sí mismos. Sin convicción no hay nada que realmente importe y no se transmite nada trascendental ni trascendente. Pero el punto de partida del liderazgo cristiano no es el líder, sino las verdades eternas que Dios nos ha revelado, las verdades que permiten que el mundo tenga sentido, que enmarcan nuestra comprensión e impulsan nuestra acción. Al escribirles a los tesalonicenses, el apóstol Pablo los alentó a saber que el evangelio no había llegado a ellos en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Como líder cristiano espero y oro para que esto sea cierto en mí y también en ti. Quiero liderar en plena certidumbre. Este es el meollo del liderazgo por convicción y comienza con la inteligencia por convicción del líder. Hasta acá el capítulo 2. Quiero cerrar con esto porque es clave. Como líder cristiano, espero y oro para que esto sea cierto en mí y también en ti. Quiero liderar en plena certidumbre. Este es el meollo del liderazgo por convicción y comienza con la inteligencia por convicción del líder. Comienza por la inteligencia, o sea, el alma sin ciencia no es buena. Bienvenido a todos los que se conectan. Buenas noches. Vimos el capítulo 2, liderar es creer,
El líder está impulsado por creencias que lo conducen a la acción. Es un tiempo, para tomarnos, para ir cerrando, que todas las convicciones que vos tenés, el propósito que sentís que Dios puso en tu sentir, ese llamado que tenés, ya sea evangelista, predicar, maestría, enseñar la palabra, de apóstol, el ministerio apostólico, adorador, salmista, ujier, lo que haya puesto en tu corazón, y que ese tiempo que dudas si lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, es el tiempo de que el líder, las creencias que tiene, las convicciones que tiene, el propósito que tiene que ponerlo en acción. Y es un tiempo para que pongas en acción todo lo que Dios ya habló de vos, todo lo que Dios ya dijo para tu vida, que tiene pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro, un bienestar y una esperanza. Ahora depende de vos, así que callá las voces que te dicen que no lo vas a poder lograr, que no sos capaz, que te falta estudio, que hay muchos mejores, porque Dios no necesita eso. Dice que muchos, en estos tiempos, en los tiempos de apostasía que estamos viviendo, muchos queriendo ser sabios, muchos creyendo ser sabios, y hablaban con un corazón con acción, no tenían un corazón de servicio, no tenían un corazón para amar. Eran pura letra. Y si bien tenemos que aprender y conocer la palabra, pero la palabra también nos enseña que la ciencia pasará, que todo pasará, y lo único que va a permanecer es el amor. El amor. Así que esta semana, a partir de hoy, a partir de mañana, pongamos en acción todo lo que Dios nos enseña, que es: venimos a servir y no a ser servidos, a amar al resto, a acercarlo a Cristo. Y tal vez poderle dar ese pedazo de pan, ese vaso de agua, o ese abrazo que tanto necesitan. O visitar a alguien en la cárcel, o visitar a algún enfermo en algún hospital, que hace mucho no lo visitan. O algún anciano en algún asilo que lo abandonaron. Poner en acción nuestras creencias. Hasta acá el libro Un líder por convicciones. Vimos el capítulo 2, ya vamos avanzando, ¿sí? Si seguimos así, vamos a terminarlo más rápido, vamos a terminarlo rapidísimo, pero más que terminarlo rapidísimo es entender lo que estamos leyendo. Y espero que te haya edificado, porque la alma sin ciencia no es buena, que haya edificado tu alma, que haya generado ciencia, conocimiento, y que puedas también ponerlo en práctica todo lo que lees, y que si te gustó podés compartir el video que va a quedar guardado en el perfil para que otro también edifiques el alma de esa persona. Así que hasta acá el libro. Seguiremos el viernes, lunes, miércoles y viernes vamos a estar 10:30 horario Colombia, 11:30 horario Chile, 12:30 horario Argentina, 9:30 horario México y Guatemala, ¿sí? Así que ahí donde estás, quiero terminar orando por tu vida. Señor, te doy gracias por cada uno de los que se conectaron. Espero que lo que leyamos, Señor, lo que leímos, mejor dicho, haya edificado nuestra alma. ¿Por qué? Porque el alma sin ciencia no es buena, dice tu palabra. Que haya generado ciencia, entendimiento, inteligencia, conocimiento, sabiduría, revelación, para que podamos, Señor, ser personas con conocimiento. Porque por falta de conocimiento, Oseas 4:6 dice tu palabra: a falta de conocimiento mi pueblo perece, en simples palabras. Y por falta de conocimiento muchas veces perecemos, Señor, por no conocerte. Así que la lectura, Señor, de estos libros que leyamos siempre nos lleven a conocerte un poco más y a estar convencidos, a saber nuestro propósito, a tener un plan, pero por sobre todas las cosas, a tener la pasión de servir y no ser servido. ¿Por qué? Por amor. Bendecimos esta noche, danos un buen descansar y un buen despertar. En paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo tú, Dios, nos hace vivir confiado. Te damos gracias, Espíritu Santo, por guiarnos. Te damos gracias, Jesús, por estar acá con nosotros. Te damos gracias, Padre Celestial, Padre nuestro, que estás en los cielos, por cuidarnos. Que así sea. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Hasta acá el live. Como siempre digo, fuerza, fe y no se rindan. Hasta mañana. Chao.